Uno de los teoremas más conocidos y útiles en geometría plana es el teorema de Pitágoras, llamado así por el matemático griego Pitágoras. El teorema dice que el área de un cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos del triángulo. Si se cumple que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado en los tres lados de un triángulo, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. Pero si c al cuadrado es diferente que a al cuadrado más b al cuadrado, entonces el triángulo no es un triángulo rectángulo. En el triángulo ABC, si c al cuadrado es menor que a al cuadrado más b al cuadrado, donde c es el lado más largo de un triángulo, entonces el triángulo es un triángulo agudo. En el triángulo ABC, si c al cuadrado es mayor que a al cuadrado más b al cuadrado, donde c es el lado más largo de un triángulo, entonces el triángulo es un triángulo obtuso. Construyense cuadrados sobre el triángulo ABC como los que se muestran en los ejemplos 1 a 3. El cuadrado sobre A tendrá área de A al cuadrado, el cuadrado sobre B tendrá área de B al cuadrado, y el cuadrado sobre C tendrá área de C al cuadrado. El cuadrado sobre el lado C consta de 4 triángulos congruentes con el triángulo ABC y un cuadrado. La figura muestra que la longitud de un lado del cuadrado pequeño es A menos B. Puede encontrarse el área del cuadrado grande sumando las áreas de los 4 triángulos y el área del cuadrado más pequeño. El área de los triángulos es 1 medio AB. El área del cuadrado es a menos b al cuadrado, así c al cuadrado igual a 4 por 1 medio ab más a menos b al cuadrado es igual a 2ab más a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. A ambas orillas de un río hay dos palmeras, una frente a la otra. La altura de una de ellas es de 30 codos y la otra de 20. La distancia entre sus troncos, 50 codos, es la copa de cada palmera hay un pájaro y un pez aparece en la superficie del agua, entre las dos palmeras. Los pájaros se lanzaron simultáneamente en busca del pez con la misma velocidad y alcanzaron al pez al mismo tiempo. ¿A qué distancia de la palmera mayor apareció el pez? Los pájaros se lanzan al mismo tiempo y con la misma velocidad, entonces para que lleguen a coger el pez al mismo tiempo, las distancias recorridas deben ser las mismas. Si la distancia entre los troncos de las palmeras es 50 codos, entonces QM es igual a 50 menos X. Los dos catetos de este triángulo rectángulo miden 8 y 15 metros, mientras que la hipotenusa mide 17 metros. Luego hemos probado el teorema de Pitágoras en nuestro triángulo. El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de sus otros dos lados. Los cuadrados de 8 y 15 son 64 y 225, que suman 289, el cuadrado de 17, tal como estaba previsto. Así que decidimos ampliar el triángulo. Utilizando el mismo punto de partida situado en el Estadio Olímpico de Béisbol de Chamsil, agrandamos el triángulo todo lo que pudimos dentro del territorio de la península de Corea. En el mismo momento del mismo día, la precisión de las coordenadas de los satélites es casi perfecta. Según los dispositivos GPS, la distancia entre el estadio de Seúl y el puerto de Muko era de 181,80 kilómetros a lo largo de una línea recta. Mientras tanto, la distancia desde el estadio al arroyo de Kungang era de 80,52 kilómetros también a lo largo de una línea recta que formaba un ángulo recto con la primera línea. Y la medición de la longitud de la hipotenusa fue de 199,51 kilómetros. Luego elevamos estas longitudes al cuadrado para asegurarnos de que el teorema se aplica también a este gran triángulo rectángulo. Pero el resultado que obtuvimos fue bastante inesperado. Los resultados de nuestras mediciones no acababan de encajar con lo que habría previsto el teorema de Pitágoras. Un lado estaba entre el puerto de Muko en Corea del Sur y la isla de Samos en Grecia, el hogar de Pitágoras. Un ángulo recto desde esta línea nos llevaba a otro punto en la sabana del Congo, en el continente africano.
Un enorme triángulo terrestre con miles de kilómetros en cada lado, realizado con un atlas. Medimos la distancia real entre los puntos para comprobar si el teorema funcionaba. El teorema estipula que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo será igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Pero esta vez, la distancia fue todavía mayor. ¿Cuál sería la razón? La suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo es de 180 grados en un plano llano, como una hoja de papel. Pero en una forma esférica, las líneas y ángulos pasan a ser curvos, lo que modifica las longitudes, haciendo que los ángulos interiores sean mayores. En una superficie esférica como la Tierra, el teorema de Pitágoras no puede funcionar. La cosa bastante radical. Desgraciadamente, entre los muchos prejuicios que hay con el nombre Pitágoras, el mayor prejuicio tiene que ver con, como sabrán muchos de ustedes, con este dibujo. Muy desafortunado. Pero ese mismo señor parece que escribe o está vinculado con esto que les voy a leer ahora. Dice, primero, a los dioses inmortales, como manda la ley, hónralos y respeta el juramento. Luego a los nobles héroes y a los démones subterráneos, démones, los daimones, venéralos, cumpliendo las tradiciones, y honra a los padres y a los familiares más próximos. De los otros haz tu amigo a quien sea el mejor. Pronuncia palabras suaves y haz acciones útiles. No odies al que es tu amigo por causa de un pequeño error mientras puedas, pues la capacidad mora cerca de la necesidad. Ojo la frase. Pues la capacidad mora cerca de la necesidad. Esto es semejante en todo a lo de Machado de la Encina. Brotas derecha o torcida con esa humildad que cede solo a la ley de la vida, que es vivir como se puede. Y apréndete bien estas cosas, domina tus costumbres. Lo primero, el vientre, el sueño, la lujuria y la cólera. Nunca hagas cosas vergonzosas, ni con otros ni por tu cuenta, pues has de avergonzarte, sobre todo, ante ti mismo. Fotocopia para leerlo. Vale. Practica la justicia en hechos y palabras y no te acostumbres a obrar insensatamente en ningún asunto y sobre todo, ten en mente que la muerte está destinada a todos y que las riquezas amasadas en otro tiempo, en el siguiente, perecerán. Cualquier dolor que sufran los mortales por azares divinos, si te corresponde por destino, sopórtalo y no te indignes, pues es conveniente aliviarlo en la medida que puedas, pero atento, que a los buenos nunca les ha hecho mucho mal la moira. Muchas razones usan los hombres cobardes o nobles, que ninguna te dé miedo o te disuada de actuar por ti mismo. La mentira que se diga, aguántala dulcemente. Y lo que ahora te digo, cúmplelo siempre. Que nadie, con palabra o hecho, te persuada jamás para hacer o decir aquello que no sea lo mejor. Piensa antes de obrar, para que no se produzca algo necio. Actuar o hablar de forma insensata es propio de un hombre malvado. Pero lleva a cabo las cosas que no te traerán arrepentimiento. No hagas nada que no entiendas, sino aprende lo que necesitas. Y así crecerá tu vida de forma agradable. No conviene descuidar la salud del cuerpo. Mas bebe bien y come con mesura, haciendo gimnasia. Y por mesura entiendo aquello que no te perjudicará. Acostúmbrate a tener un género de vida puro y calmado y guárdate de hacer cualquier cosa que produzca envidia. No hagas dispendio en el momento inoportuno si conoces las cosas buenas. No te portes como un avaro. La mesura es lo mejor de todo. Haz las cosas que no te vayan a dañar. Y piensa antes de actuar. No dejes que el sueño penetre en tus bandos ojos antes de haber repasado 3 veces
cada hecho del día. ¿Dónde transgredí las reglas? ¿Qué conseguí? ¿Qué dejé sin cumplir? Comenzando desde el principio, repítelo, y después, si obraste mal, atorméntate. O en caso contrario, deleítate, esfuérzate en ello, cuídate de ello. Conviene decirte estas cosas. Esto te pondrá tras los pasos de la divina virtud. Sí, por aquel que puso en nuestras almas la tetratkis, quedaos con eso. Muchos diréis, ¿y eso qué es? Pues luego viene. Fuente de la eterna naturaleza, ea, comienza tu tarea. Tras cumplir las oraciones a los dioses, si has mantenido estos preceptos, reconocerás la composición de los dioses inmortales y de los hombres mortales. Reconocerás la composición de los dioses y de los hombres. Y como todo pasa, como todo se mantiene, y conocerás lo que es la ley, que la naturaleza es en todo igual, de forma que no tengas esperanza, por lo que no admite ni te pase inadvertido. Conocerás hombres que tienen padecimientos, que han elegido ellos mismos, desdichados, que están cerca de los bienes, pero no los ven ni los escuchan. Pocos son los que comprenden la solución de las desdichas. Tal es el destino que daña sus mentes. En sucesión circular, una y otra vez, soportan interminables desdichas, pues la discordia, triste y mala compañera, nos daña, sin que se den cuenta desde su nacimiento. Aquella no conviene aumentarla, sino cediendo, escapar de ella. Padre Zeus, libéralos a todos de tantos males. Te ruego que les muestres qué daimón puede usar cada uno. Pero tú anímate, pues divina es la raza de los mortales, a los que la sagrada naturaleza se mostrará ofreciéndose. Divina es la raza de los mortales. De estas cosas, si has recibido algo, conservas mis preceptos. Te curarás y salvarás tu alma de estos padecimientos, pero abstente a la ingesta de seres vivos, como dijimos en las purificaciones y en la limpieza del alma, atendiendo con discernimiento a cada cosa y poniendo como auriga a la razón más alta y superior. Y cuando tras haber dejado atrás el cuerpo, llegues libre al éter, serás inmortal. Una divinidad imperecedera, ya no mortal. La pregunta es, ¿por qué demonios, y esto lo digo con ira, por qué demonios Pitágoras es famoso por ese dibujo y no por esto? Y a mí que me lo expliquen.